Vamos a ver ahora las enzimas. Son un tipo particular de proteínas cuya función es la de acelerar las reacciones químicas. Existen cientos de enzimas diferentes y cada una de ellas acelera una de las reacciones químicas que conforman el metabolismo. Esta era una de las propiedades que habíamos visto de los seres vivos, y cuando hablamos de metabolismo, es decir, transformaciones químicas y energéticas, este concepto está muy fuertemente ligado con la presencia de enzimas. En primer lugar, para darnos una idea de qué son las reacciones químicas, acá van algunos ejemplos. Siempre que hablamos de reacciones químicas, hablamos de la ruptura o formación o formación de uniones fuertes, uniones covalentes. Veamos, por ejemplo, la primera. Acá tenemos una molécula I, están representadas las moléculas con figuras geométricas, una molécula I y una molécula H que se unen por una unión covalente para formar una molécula más grande llamada J. También hay reacciones de ruptura o de degradación en donde una molécula M puede romperse por la ruptura de un enlace fuerte para obtener una molécula más pequeña, P, y la molécula I. Y también hay reacciones en las que hay intercambio de fragmentos entre moléculas. Ambas moléculas se rompen y, si se fijan ustedes, este pirulín de la molécula E se une a la parte superior de la molécula F para formar la molécula G. Y lo que queda de la molécula E se une con la parte inferior de la molécula F para formar la molécula O. ¿Cómo actúan las enzimas? Acá tenemos una reacción de degradación en donde esta molécula A se degrada en dos moléculas más pequeñas, B y C. A esta molécula A, sobre la que va a actuar la enzima, le damos el nombre de sustrato. Acá tenemos la enzima, una enzima M, que tiene una determinada estructura espacial, que está determinada por su estructura primaria, y en esa estructura espacial se define un sitio que se llama sitio activo. En este sitio encaja el sustrato A. Encaja en el sentido de que hay una suerte de complementariedad espacial y además de uniones débiles, de manera de que si eventualmente se juntan, se forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato. Inmediatamente después de haberse formado ese complejo, la enzima acelera la ruptura de la molécula A, del sustrato, y se forman los productos B y C, que se separan de la enzima. Fíjense ustedes que la enzima no se ha modificado en el transcurso de la reacción, sino que está disponible para volver a catalizar la misma reacción. En la diapositiva que viene vamos a ver dos reacciones. La reacción A, que consiste en la ruptura de una molécula M en tres productos, X, Y y Z, y otra reacción que consiste en el traspaso de un fragmento de la molécula B a la molécula A. Ambas reacciones son catalizadas por dos enzimas distintas, la enzima 1 y la enzima 2. Si nos fijamos, la enzima 1 y la enzima 2 tienen distinta estructura espacial, lo cual define dos sitios activos diferentes. En consecuencia, si se llegan a encontrar, la enzima 1 se juntará con su sustrato para formar el complejo enzima-sustrato y rápidamente el sustrato se transformará en los productos X, Y y Z. La misma dinámica funciona con la otra enzima 2. Si eventualmente se encuentra con el sustrato A y el sustrato B, rápidamente cataliza la ruptura de la molécula B y el traspaso de este fragmento verde más oscuro que se va a unir con la molécula A para formar esta molécula más grande, y queda el pedacito de la molécula B que lo podemos llamar G. Hasta ahora hemos visto cómo actúan las enzimas en
en modo estático. Quiero mostrarles una pequeña animación para tener una idea de cómo funciona esto en una célula, por ejemplo. Imaginemos que esto es el citoplasma. Tenemos estas dos enzimas que son iguales, son dos ejemplares de la misma enzima, tienen la misma estructura espacial. Y estas enzimas catalizan esta reacción, la unión de este sustrato bastoncito naranja con esta pelotita roja para generar un producto que tiene forma de B de color verde. Bien, estas moléculas que están en el citoplasma están en permanente movimiento, es decir, que están chocando todo el tiempo. Para que se pueda formar el complejo enzima-sustrato, los sustratos deben chocar justo en el sitio activo. Hay un montón de choques entre el sustrato o los sustratos y la enzima que no son efectivos, porque los únicos choques efectivos para que ocurra la reacción química es aquellos en los cuales los sustratos enganchan en su sitio activo. Miremoslo. En resumen, rápidamente un resumen sobre las enzimas. Son un tipo de proteínas que catalizan reacciones químicas, son específicas, es decir, que cada una cataliza una sola reacción. ¿Y cómo actúan? Tienen en su estructura tridimensional un sitio activo que reconoce a un sustrato o sustratos, dependiendo de la reacción que cataliza, y si logran encontrarse, por los choques al azar, se forma el complejo enzima-sustrato. Inmediatamente después de formado este complejo, el sustrato se transforma en los productos de la reacción y la enzima no se modifica en el transcurso de la reacción, de manera que puede volver a actuar. Al igual que el resto de las proteínas, las enzimas dependen de las condiciones ambientales en las que se encuentran. Uno de los factores ambientales que influyen en la actividad enzimática es el pH, es decir, la medida de la acidez del medio. Casi todas las enzimas tienen un pH óptimo alrededor de 7, que es el pH que en general se encuentra en el interior de las células. Si por alguna razón el pH aumenta mucho, por ejemplo, porque agregamos bicarbonato de sodio, las cargas eléctricas que conforman o estabilizan la estructura espacial de la enzima se rompen, cambian, y entonces la proteína se desnaturaliza, pierde su estructura espacial, pierde su sitio activo y ya no actúa. De la misma manera ocurre cuando bajamos mucho el pH. Quiero recalcar que la mayor parte de las células tienen mecanismos homeostáticos que le permiten, si las condiciones ambientales no cambian exageradamente, mantener su pH cercano al pH óptimo de las enzimas. El otro factor ambiental que influye en la actividad enzimática es la temperatura. También acá hay una curva de cómo varía la actividad enzimática en función de la temperatura, y vemos que la máxima actividad enzimática está entre 20 y 40, alrededor de esa temperatura. ¿Qué pasa a mayor temperatura? A mayor temperatura las moléculas se mueven mucho más rápido, las uniones débiles que estabilizan la estructura espacial de esta enzima empiezan a romperse porque esta molécula empieza a agitarse exageradamente, y al romperse las uniones espaciales se rompe la estructura espacial, desaparece el sitio activo y esta enzima ya no puede funcionar. Pero vemos también que la actividad enzimática baja a medida que la temperatura disminuye.
En este caso, al bajar la temperatura, la estructura espacial de la enzima no se modifica, pero lo que sí ocurre es que las moléculas, tanto las enzimas como los sustratos, empiezan a moverse más lentamente. Cuanto más lento, más baja la temperatura, más lento es el movimiento de las moléculas. Y vamos a volver a esta animación, que se acuerdan ustedes, la vimos hace un ratitín, las dos enzimas que catalizaban esta reacción, y vamos a pasarla como en cámara lenta, pensando que la temperatura es más baja. Cuanto más baja es la temperatura, más lentos son los movimientos de las moléculas, más tardan en chocar los sustratos con sus sitios activos, más tardan en producirse los productos. Cuanto más baja la temperatura, mucho más lenta es la actividad de las enzimas. En conclusión de esta segunda parte, la actividad de las enzimas depende de algunos factores ambientales como el pH y la temperatura. Hemos visto que a pHs alejados del óptimo, que generalmente 7, las enzimas se desnaturalizan, pierden su estructura espacial y su función. Y con respecto a la temperatura, la mayor parte de las enzimas tienen una temperatura óptima entre 20 y 40. A temperaturas más altas, las enzimas se desnaturalizan porque empiezan a agitarse muy rápidamente y se rompen los enlaces débiles que mantienen su estructura espacial, se rompen irreversiblemente. Y a temperaturas más bajas que la óptima, las moléculas se mueven más lentamente y entonces las enzimas tardan mucho más tiempo en chocar con sus sustratos y formar el complejo enzima-sustrato y en consecuencia generar el producto. Bueno, con esto hemos terminado el tema de enzimas y nos vemos en la próxima.